Hermanos, que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos concede estar en su casa de oración, que es con un propósito de buscar la presencia del Señor. Nos hemos gozado delante de la presencia del Señor. Se ha sentido una presencia bien linda, en la cual yo creo que el Señor le ha dado la victoria a la iglesia, mis queridos hermanos, porque la presencia del Señor es la victoria de la iglesia, mis queridos hermanos. Yo creo que el Señor está en este lugar. Yo no sé si usted lo cree, mi querido hermano, pero el Señor está en este lugar. Y aunque el diablo no lo crea, pero el Señor está en este lugar. Y está para levantar, está para restaurar y dar vida y vida eterna, porque Él da vida y vida eterna también. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La presencia del Señor, mi querido hermano, es la victoria de cada uno de nosotros. Y yo creo que como iglesia podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová de los ejércitos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Se nos ha dado, mis queridos hermanos, el privilegio de meditar en la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer, mis queridos hermanos, siempre con el temor al Señor. Y vamos a ir rápidamente a las Escrituras. Una de Samuel en su capítulo 7. Estaremos leyendo un versículo para la honra y la gloria de Dios. Primera de Samuel en su capítulo 7. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel, su capítulo 7 y su versículo 12. ¿Todos lo tenemos? Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Seán, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿A cuántos el Señor les ha dado esa victoria y pueden decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová? Mis queridos hermanos, lo que el Señor le quiere decir en esta hermosa tarde, recuerden las victorias que el Señor le ha dado. Y yo, mis queridos hermanos, personalmente puedo decir Ebenezer. Han venido enfermedades, dificultades, debilidades a mi vida, pero aún el Señor me tiene en pie y puedo decir Ebenezer. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y yo creo, mis queridos hermanos, que si usted está en este lugar para darle honra y gloria a Jehová de los ejércitos, es porque Él lo ha guardado. Y usted, mis queridos hermanos, puede decir Ebenezer: hasta aquí me ha ayudado Jehová de los ejércitos. Puede sentarse. Mis queridos hermanos, en el transcurso del tiempo caminamos en el caminar del Evangelio y vienen problemas, dificultades a nuestras vidas. Mis queridos hermanos, pero también el Señor nos da victoria. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel había experimentado algo grande, mis queridos hermanos, que la presencia de Dios se había apartado de ellos. Mis queridos hermanos, eran 20 años que la presencia del Señor se había apartado del pueblo de Israel. No me equivoco, mis queridos hermanos, en decir que aquel pueblo todavía era el pueblo elegido por Jehová. Todavía era el pueblo de Israel, pero la presencia de Jehová se había apartado. Y nosotros, mis queridos hermanos, tenemos la victoria, que la presencia de Jehová aún está en este lugar. La presencia de Jehová no se ha apartado. Por eso nosotros podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová de los ejércitos. Han venido enfermedades, dificultades, adversidades, pero en la mano de Jehová todavía está a nuestro favor. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel estaba pagando caro la atracción al Señor. Y es que se había apartado de Jehová, mis queridos hermanos, y se habían ido tras otros dioses ajenos. Pero mis queridos hermanos estaban atemorizados
Porque los filisteos, mis queridos hermanos, los abatían a todo momento que ellos querían. Mis queridos hermanos, pero el profeta Samuel les dijo: preparen sus corazones, quiten lo que les estorba, quiten todo lo del mundo, santifíquense a Jehová y verán en este día la victoria que Jehová le ha dado. Yo no sé lo que a usted le está estorbando, lo que a usted le está deteniendo, pero si usted lo quita, verá la victoria, no del hombre, sino que de Jehová de los ejércitos. Y usted podrá decir: Jehová es grande, alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel dijo: verdaderamente quitaremos los dioses de nuestra vida, quitaremos todo lo que nos estorba, nos santificaremos a Jehová y vamos a ver la mano de Jehová moverse a nuestro favor. ¿Cuántos creen, mis queridos hermanos, que la mano de Jehová se mueve a nuestro favor? ¿Cuántos creen, mis queridos hermanos, que cuando vivimos bajo los estatutos de Jehová, cuando caminamos conforme a su voluntad, la victoria, mis queridos hermanos, ya está dada? Aunque nosotros veamos oscuro, aunque nosotros veamos ríos, aunque nosotros veamos desiertos, aunque nosotros veamos mares, pero Jehová abre camino, porque Él es el grande, Él es el poderoso, Él es Jehová de los ejércitos, y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel no veía la luz del día, pero Samuel les dijo: aquí está. Si ustedes quieren, tómenlo o lo dejan. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que esta gente apartó los dioses ajenos que ellos tenían delante de ellos y se santificaron a Jehová. Ayunaron en aquel lugar, mis queridos hermanos, y ese día vieron la mano de Jehová. Y entonces dijo Samuel: mis queridos hermanos, agarremos esta piedra y la pondremos como señales que aquí en este lugar es donde Jehová nos ha dado la victoria. No importa, mis queridos hermanos, donde usted se encuentre, en este momento, si usted está en la iglesia o donde quiera que esté, pero si usted está santificándose para Cristo, Él le dará la victoria. Mis queridos hermanos, aquel día el pueblo de Israel vio como Jehová los honró. Y Dios honrará, mis queridos hermanos, a todo aquel que le honre. Mis queridos hermanos, en aquel día aquellos hombres dijeron: en este lugar es donde Jehová los ha dado la victoria. En este lugar es donde levantamos bandera de victoria. En este lugar es donde podemos decir: Ebenezer. Mis queridos hermanos, a nosotros también, cuántos problemas, cuántas dificultades, cuántas veces el enemigo los ha querido detener. Pero mis queridos hermanos, usted dice: yo ya no voy a la iglesia, y el siguiente domingo, mis queridos hermanos, aún usted está temprano. ¿Y sabe por qué? Porque Jehová le ha dado la victoria. No ha dejado que el enemigo lo bote, que el enemigo lo arrastre, que el enemigo lo deje en la casa. Usted ha venido a alabar y glorificar el nombre de Jehová. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, porque el enemigo está tirando a matarle a la gente, a todo aquel, mis queridos hermanos, que se está santificando para Cristo. Un día, mis queridos hermanos, hace como 3 meses, estábamos hablando que aún en este lugar habían apenas como 4, 5 predicadores. Pero déjeme decirle, mis queridos hermanos, que el enemigo no quiere ni uno, pero mi Cristo quiere que todos prediquemos su palabra, que nos levantemos, que levantemos nuestro rostro, porque nuestra redención se acerca. No predicamos a un Cristo muerto, predicamos a un Cristo de poder, a un Cristo que levanta, a un Cristo que restaura, a un Cristo que da vida y vida en abundancia. Alabado sea Cristo. El único que no quiere que no haya ningún predicador es el enemigo. Y cuando acordamos, mis queridos hermanos, vimos un predicador con las llantas ponchadas, como dice el hermano pastor.
pero ahí venimos arrastrados. Hay momentos que, como decía el hermano, no corremos ni podemos, que decimos, tanteamos que no vamos a poder predicar. Pero ahí estamos queriendo predicar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque entendemos que a quien predicamos a un Cristo vivo. Entendemos que predicamos a un Cristo de poder. Entendemos que nosotros no predicamos a un Cristo clavado en la pared. Predicamos a un Cristo que está llamando a la humanidad a que venga, porque es algo tremendo que viene para este mundo. Pero nosotros, mis queridos hermanos, que estamos en este lugar, podemos decir: Ebenezer, hasta aquí los ha ayudado Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Miren, mis queridos hermanos, vemos dos personajes, Job y los amigos de él. Job veía lo bueno y lo malo. Él decía: ¿cómo vamos a recibir solo lo que dio, lo bueno de Dios? Pero aquellos hombres, mis queridos hermanos, para ellos eso no estaba bien. Para ellos era que Job había cometido un pecado, que Job estaba mal delante de Jehová. Pero él había entendido, mis queridos hermanos, que sea como dijeron los tres hebreos, mis queridos hermanos, sea que Jehová nos salve, o sea que Jehová no lo salve, este no es negocio, esto es determinación de servirle a Jehová de los ejércitos, porque no le servimos al hombre, sino que le servimos a aquel que los ha salvado, a aquel que los ha restaurado, a aquel que los ha dado vida y vida en abundancia. Alabado sea Cristo. Aleluya. Mis queridos hermanos, hay momentos que los olvidamos de las victorias que el Señor nos ha dado y nos enfocamos en la enfermedad y nos enfocamos en el problema. Como decía la hermana, la primera victoria que el Señor nos dio cuando venimos a Cristo, y al pueblo de Israel cuando se arrepintió. Porque dice la palabra de Dios que llegaron a aquel lugar y lo primero que dijeron, mis queridos hermanos: hemos pecado contra Jehová. Y ahí, mis queridos hermanos, fue cortado, mis queridos hermanos, como nosotros cuando venimos y nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo. Ahí, mis queridos hermanos, hubo un corte entre el pecado y lo de Dios. El pueblo de Israel dijo: hemos pecado contra Jehová. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, reconocemos que le hemos fallado a Dios, tenemos la victoria. Cuando nosotros venimos a Cristo y reconocemos que hemos vivido bajo el pecado, pero ahora venimos ante Cristo, ahí el Señor nos da la victoria. Esa es la primera victoria que nos da. Y cuando venimos, mis queridos hermanos, con un matrimonio despedazado, mi Cristo lo restaura. Esa es una de las victorias más que el Señor le da. Y si usted viene enfermo, mis queridos hermanos, yo no dudo que Cristo lo haya sanado. Y esa es otra victoria que Cristo los ha dado, mis queridos hermanos. Pero a través del tiempo, cuando vienen las enfermedades, vienen los problemas, vienen las dificultades, los olvidamos de la victoria que Jehová los ha dado. Mis queridos hermanos, no los olvidemos de la victoria que Jehová los ha dado. No nos enfoquemos solamente en la enfermedad, en el problema, la dificultad, la debilidad, sino que sabrosiemos la victoria que Jehová los ha dado. Mis queridos hermanos, pero no podemos vivir del pasado diciendo: recuerdo cuando yo predicaba, recuerdo cuando yo oraba. No, mis queridos hermanos, no hay que vivir del pasado, hay que vivir del presente y decir: recuerdo que ahora yo alabo a Jehová, recuerdo que ahora yo glorifico a Jehová. Alabado sea su nombre.
Porque hay gente que se vive en el pasado, mis queridos hermanos. Pero esto es de decir ahora, yo me glorifico en Jehová. Como Jehová me da el privilegio de predicar. Como me da el privilegio de tocar esos instrumentos. Como me da el privilegio de cantar los coros. Y esa es la victoria que Jehová los ha dado. Por eso podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Aleluya. Ahí el pueblo de Israel tuvo esa gran victoria, mis queridos hermanos. Pero era porque se había apartado de Jehová y estaba sufriendo. Y esa es una de las razones que nosotros a veces sufrimos. Nos apartamos del evangelio, nos vamos y ahí andamos como que somos piñatas. Los dan un garrotazo por aquí, los dan otro garrotazo por allá, pero ya andamos bien. Supuestamente nosotros. Ahí andamos. Mire, aquí el Señor lo tenía bien tranquilito, bien bonito. Usted tenía sus 2 carritos, vivía bien galán en su apartamento con su esposa y su niño. Ahora anda en el mundo allá, usted solo, su mujer por otro lado y los hijos. Y sin carro en los buses allá. Así le paga el enemigo a uno. Pero aquí el Señor los ha restaurado, los ha levantado. Los tiene, mis queridos hermanos, bien. Y esa es la victoria que tenemos que cuidar, la victoria que Jehová los ha dado. No dejemos, mis queridos hermanos, no nos dejemos botar por los problemas, por las dificultades que nos trae la vida. Mis queridos hermanos, siempre cuando estemos en una dificultad, acordémonos de la victoria que Jehová los ha dado. Y digamos, mis queridos hermanos, esto no es de muerte. Esto es para que el nombre de Jehová sea glorificado. ¿Por qué? Porque Él sana, Él levanta, Él restaura y Él da vida y vida eterna. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, allí el pueblo de Israel disfrutó esa gran victoria. Y empezaron a confiar en Jehová. Le decían, mis queridos hermanos, a Samuel: no te detengas de clamar a Jehová, porque Él nos está dando la victoria. Y Samuel clamaba a Jehová y la victoria fue dada al pueblo de Israel, así como la victoria Jehová nos ha dado. Mis queridos hermanos, yo me gozo por mi vida y me gozo por su vida. Porque, mis queridos hermanos, como el Señor nos ha guardado, cómo el Señor nos ha cuidado. Mis queridos hermanos, no crea que yo no tengo problemas, que yo no tengo dificultades, que yo no me enfermo. Claro que sí. Mis queridos hermanos, a veces andamos, mis queridos hermanos, que creemos que ya queremos despedirlo, pero la mano de Jehová se ha glorificado en nuestra vida. Y Él dice: esa enfermedad no es de muerte, esa enfermedad es para que el nombre de Jehová sea glorificado. Alabado sea su nombre. ¿Cuánta gente ha dicho, mis queridos hermanos: el doctor me dijo esto, el doctor me dijo lo otro y el doctor me dijo esto? Pero, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos un doctor por excelencia, un doctor que no se equivoca, un doctor que de lo que no hay hace. Alabado sea su nombre. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Y ese es nuestro Dios. Él es el que nos da la victoria. Mis queridos hermanos, nuestra ayuda no viene de otras personas, ni de nuestra fuerza, sino de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, el profeta Samuel era un hombre de Dios, pero por sí él mismo no podía hacer nada por el pueblo de Israel. Pero le enseñó el camino, cómo Jehová lo podía librar. Le dijo: limpia sus corazones, limpia sus vidas, aparte lo que estorba delante de Jehová y tendrán la victoria. ¿Quieren enfrentarse a los filisteos? ¿Ustedes creen que son fuertes? Pues párense, agarren espada y vayan. Y sus cuerpos los recogeremos en la tierra.
Porque nuestra ayuda no viene del hombre, no viene de nuestra fuerza, sino que viene del grande y el poderoso, que es Jehová de los ejércitos. El que pelea por nosotros es Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Por eso, mis queridos hermanos, es que el salmista decía: unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos y creemos en Jehová de los ejércitos. Muchos afilan la espada, preparan el caballo para pelear, pero nosotros dejamos la victoria para el grande y el poderoso, que es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Mis queridos hermanos, nosotros los podemos preparar como nosotros queramos. Por nuestros medios, mis queridos hermanos, los podemos armar hasta los dientes. Pero quien da la victoria es Jehová. Quien da la victoria se llama Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, no confiemos en nuestra fuerza, no confiemos en nuestras habilidades, confiemos en nuestro Dios. No confiemos en el ser humano, confiemos en nuestro Dios. Por eso, mis queridos hermanos, el salmista vuelve a decir en el capítulo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de ningún humano. Mi socorro no viene de mi fortaleza, sino que viene de Jehová de los ejércitos. Ahí viene nuestra fortaleza. Este hombre, mis queridos hermanos, había entendido. David fue un hombre, mis queridos hermanos, que lo persiguieron de muchas maneras. Y no crea que para felicitarlo o para saludarlo, no, para matarlo. Pero él en todo el transcurso de su vida vio la mano de Jehová. Y por eso es que el que decía, mis queridos hermanos: yo cuando me siento atribulado, solamente alzo mis ojos a los montes y yo sé que de ahí viene mi socorro, que es de Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, ¿en quién estamos confiando nosotros? ¿En quién estamos confiando más que nuestro Dios? ¿Quién es el que nos ha dado la victoria, mis queridos hermanos? No los olvidemos de la victoria que Jehová nos ha dado. A veces, mis queridos hermanos, los dolores que tenemos son fuertes. Pero acordémonos de las victorias que Jehová nos ha dado. Aunque usted, mis queridos hermanos, no pueda hablar, pero en su mente diga: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y eso a veces es lo duro, mis queridos hermanos. Cuando no tenemos, pero ni cebollas en la nevera. Cuando la cuenta del banco está, en vez del signo más, está menos. Cuando la enfermedad va avanzando. Pero acordémonos que quien nos puede librar de todo eso es Jehová de los ejércitos. ¿De cuántas batallas Jehová nos los ha librado? ¿Cuántas batallas el Señor nos ha dado? ¿Cuántas banderas de victoria hemos levantado? ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque Jehová aún está con su pueblo. Porque Jehová todavía está con nosotros. Mis queridos hermanos, porque ¿sabe por qué? Porque Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. El que ayudó el día de ayer, ayuda y ora y ayudará mañana. Él es el Dios y el grande y el poderoso, el sublime. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, no nos olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Es importante recordar cada victoria, cada puerta, cada momento en que Dios nos ha dado la victoria. A veces, mis queridos hermanos, el Señor abre puertas. Muchísimas puertas. Una gran bendición. Se cierra uno, Señor, y empezamos a reclamarle a Dios. Y nos olvidamos de cuántas puertas el Señor nos ha abierto. Y a veces, mis queridos hermanos, el Señor cierra puertas porque no los conviene.
No los conviene. A veces, mis queridos hermanos, conseguimos un trabajito, mis queridos hermanos, y dicen, me van a pagar el doble de lo que me pagaban allá. Pero después, mayacito, le dicen que tiene que trabajar sábado y domingo. Y ahí se le fue el gozo. Pero porque usted se fue detrás del billete, no se conformó con la puerta que el Señor le había abierto. Se nos va el gozo, mis queridos hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, es importante recordar la victoria y las puertas de los momentos de cada victoria que el Señor nos ha dado. A veces, mis queridos hermanos, nosotros decimos, ¿cómo hice esto? Es que Dios me ha dado inteligencia. Mis queridos hermanos, es que Dios da la victoria. Dios es el que da la victoria, mis queridos hermanos. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que yo obtuve esa victoria? Es porque la misericordia de Jehová es grande. Es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea nuestro Dios. El Señor, mis queridos hermanos, allá en Éxodo 14:13 le dijo a su pueblo, le dijo, no temáis. Está firme, ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, estaba viendo desierto, estaba viendo el ejército de Faraón, estaba viendo el Mar Rojo, no había salida. Pero en esta tarde yo le quiero decir que Cristo es la salida. En esta tarde yo le quiero decir que Cristo es la salida. No había salida para este lado, ni para el otro, ni para este otro. Pero si está Cristo, Cristo es la salida. Y yo creo que alguien que siente que le ha fallado al Señor y que siente que su vida está atribulada, yo le digo que Cristo es la salida. El que rescata a mis queridos hermanos, el que libra, es Cristo. Mis queridos hermanos, les dijo, vosotros estáis tranquilos y verán lo que yo voy a hacer por ustedes. Mis queridos hermanos, usted y yo no los alcanza la mente para que los dijeran, ¿tú crees que este mar se va a abrir? Jamás dijéramos cómo se va a abrir. Mis queridos hermanos, pero es porque a veces no conocemos el poder de Dios. No conocemos la grandeza de nuestro Dios. Pero cuando reconocemos y confiamos que el grande y el poderoso es Jehová de los ejércitos, tendremos la victoria y diremos, hasta aquí me ha ayudado Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya. El pueblo de Israel creía que no había salida. Pero ellos solamente veían el problema, veían el desierto, veían el Mar Rojo y veían el ejército. Pero no tenían la mirada de quién los había sacado de Egipto. ¿En qué nosotros tenemos la mirada? ¿Tenemos la mirada en el problema, la dificultad, la enfermedad o la tenemos en Cristo? Le digo que cuando tenemos la mirada en Cristo, el día se puede ver oscuro, pero Cristo es la luz. Pero Cristo, mis queridos hermanos, es nuestro resplandeciente. Nuestro Cristo no es que nos alumbra nuestro caminar. El pueblo de Israel dijo, aquí hasta aquí nomás quedamos. Así como decían mis queridos hermanos, hasta aquí nomás quedamos, decía el versículo que hemos leído. Pero Samuel les dijo, mis queridos hermanos, quiten todo lo que estorba y Cristo les dará la victoria. Mis queridos hermanos, si en su vida o en mi vida hay algo que nos estorba, que sabemos que Cristo no le agrada, quitémoslo y veremos cómo Dios nos da más victoria de las que los ha dado.
A veces nosotros en nuestra humanidad decimos, qué grandes victorias que el Señor me ha dado. Yo no creo que el Señor me pueda dar más de las que ya me ha dado. No conoce a Cristo usted. Mis queridos hermanos, cuando nosotros verdaderamente creemos en nuestro Dios, veremos la salvación de Dios. Aunque mis queridos hermanos, toda la gente anda atribulado, que hay guerra aquí, que hay guerra allá. Mis queridos hermanos, no, el pueblo del Señor está en paz, está tranquilo. ¿Saben que hay gente que no sale de la casa, que tiene como 3 meses de no salir porque le da miedo? El pueblo del Señor ahí anda. Dice, bueno, si sucede algo es porque es la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a creer en el Señor, que lo que nos suceda, entendemos que es por nuestro bien. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. En el momento nosotros, como en nuestra humanidad, se nos va a hacer duro. Y es porque nosotros, eso es parte de nuestra humanidad. Pero mis queridos hermanos, si nosotros pudiéramos ver espiritualmente, dijéramos verdaderamente que Cristo me quiere dar una victoria que ni aún yo no la conozco. Pero mis queridos hermanos, porque el Señor es quien cuida de vosotros. Él es el que cuida, mis queridos hermanos. Aquella gente decía, ¿cómo es que este hombre, cómo es que Dios no creo que lo haya guiado a este lugar que los ha traído? Si aquí a la muerte los ha traído. Pero es porque no conocían el poder de Dios. Mis queridos hermanos, si para nuestro Dios no hay nada imposible. ¿Sabe que del versículo que hemos leído, cómo le dio la victoria al pueblo de Israel? Con estruendo. Dice que empezó a tronar y el pueblo de los filisteos empezaron a asustar y dijeron, vienen con tanquetas, ese es un ejército completo y vámonos. Y el pueblo de Israel ni se movió. No, agarraron valor cuando vieron a los filisteos correr y dijeron, ahora sigámoslo. Pero mis queridos hermanos, ¿qué tuvo que hacer el pueblo de Israel? Solamente convertirse a Cristo. Y eso fue lo único que tuvo que hacer el pueblo de Israel, convertirse a Cristo. El pueblo de Israel se convirtió a Cristo y la victoria está segura. Y eso es todo. Mis queridos hermanos, aquel pueblo estaba abatido, pero porque no sabían el poder de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, si Dios nos ha ayudado hasta aquí, ¿por qué no nos puede seguir ayudando? ¿Hay un por qué? Sí lo hay. Si nos alejamos de Cristo. Si nos alejamos de Dios, mis queridos hermanos, usted y yo corremos peligro. Pero mis queridos hermanos, mientras tanto, nosotros estemos bajo la voluntad de Dios, mi Cristo nos dará la victoria. Por eso, mis queridos hermanos, si Dios nos ha ayudado hasta aquí, Él nos seguirá ayudando. Porque dice su palabra, mis queridos hermanos, Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Y alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, ¿cuántas victorias le dio el Señor al pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel a través del tiempo se olvidaba de las victorias que Jehová le había dado. Y era el pueblo de Israel, era el pueblo escogido de Dios. Usted y yo podemos estar en la iglesia, pero si los descuidamos de lo de Dios, mis queridos hermanos, vamos a tener problemas en este caminar. Este pueblo se apartó, se olvidó de lo que Cristo, que nuestro Dios había hecho por ellos. Y la consecuencia, mis queridos hermanos, nosotros la podemos ver bajo la palabra. Pero vemos, mis queridos hermanos, cuando ellos se arrepintieron, Dios les dio la victoria. Vino Samuel, agarró la piedra y dijo, vamos a poner esto aquí, en símbolo que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Mis queridos hermanos, yo creo que usted y yo podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová.
Usted me puede decir, hermano, pero mire, yo ando con un dolor que yo no lo aguanto. Pero acuérdese de las victorias que Cristo le ha dado. Esa es otra victoria que el Señor le quiere dar. Mis queridos hermanos, para nuestro Dios no hay nada imposible. Y como le decía anteriormente, tal vez puede decir, usted es porque no se enferma, usted no tiene problemas. Si usted supiera, mi hermano, que a veces venimos, pero que, y a veces que, como dije el hermano, no queremos también. Pero mis queridos hermanos, cuando nos determinamos y decimos, bueno, yo le voy a dar hasta donde yo pueda. Porque ya van a haber momentos, mis queridos hermanos, que tal vez un hermano o a través del tiempo ya no va a poder levantar, pues ¿qué va a hacer? Pero puede cuidarse para el Señor. Mis queridos hermanos, el Señor se satisface. El Señor, mis queridos hermanos, está para darnos la victoria. Mis queridos hermanos, que sea lo que nosotros estemos cruzando, mis queridos hermanos, glorifiquemos a nuestro Dios. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo le dice, mis queridos hermanos, a Timoteo, yo quiero, no aguanto por irte a ver para que nos gocemos. Mis queridos hermanos, ¿sabe por qué? Porque se querían gozar por las lágrimas que había derramado Timoteo. Y no eran de felicidad, sino, mis queridos hermanos, eran de persecución. Pero la mano de Jehová estaba con Timoteo. Pablo decía, yo he visto tus lágrimas, he visto tu dolor, he visto tu sufrimiento, pero también he visto el poder de Dios que se ha glorificado en tu vida. Alabado sea su nombre. Pablo decía, yo he visto tu dolor, yo he visto tu sufrimiento, yo he visto tus lágrimas. Pero de eso nos queremos gozar. Cuando yo te vea nos vamos a gozar, porque en medio de esa prueba el Señor nos ha dado la victoria. Hay gente, mis queridos hermanos, que ha sufrido. Hay gente que ha llorado solamente en su cuarto. Hay gente que le ha dicho al Señor, Señor, ¿por qué me sucede esto? Señor, ¿por qué esto y lo otro? Señor, esto y lo otro. Mira mi dolor, mira mi problema, mira mi dificultad. Pero yo le puedo decir, glorifique a nuestro Dios, porque Él le dará la victoria. Y usted podrá decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, si no hay batalla, no hay victoria. Usted dice, yo quiero estar en victoria, pues prepárese, porque van a venir batallas a su vida. No existe una victoria si no hay batalla. No hay victoria si no hay batalla. Mis queridos hermanos, el Señor nos viene a recordar y a decir en esta hermosa tarde que no nos olvidemos de las victorias que el Señor nos ha dado. Mis queridos hermanos, ¿cómo tenía en mente esto Job? Y decía, ¿cómo yo me puedo olvidar de lo bueno que el Señor me ha dado? Y por lo que yo me está pasando, ¿yo me voy a quejar contra Dios? No, mis queridos hermanos. No seamos como dice nuestro hermano pastor, mis queridos hermanos. Eso lo dijo quizás hace como unos 5 años y a mí se me quedó. Que a veces hay unos que tienen sentimientos tiene sentimientos de chucho y otros de gato. Que el chucho, mis queridos hermanos, usted lo patea y él viene después donde usted. El gato usted le da comida 5 años y no le da un día, le pega el aruñón. Hermano, no nos olvidemos de lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. No nos olvidemos, mis queridos hermanos, la grandeza que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Es fácil cuando cruzamos un desierto? No es fácil. Pero con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo, mis queridos hermanos, somos más que vencedores. Mis queridos hermanos,
hemos estado pasando por unas circunstancias que Dios los ha fortalecido. Y por eso es que meditamos en esta palabra y decíamos verdaderamente esta palabra nos da fuerza. Porque nos hemos enfocado, hay momentos que nos hemos enfocado en la enfermedad. Pero y decimos, ¿cómo es que nos vamos a enfocar en esto? Y vamos a olvidar las victorias que el Señor nos ha dado. No los olvidemos de las victorias que el Señor nos ha dado, mis queridos hermanos. Este pueblo obtuvo la victoria entregándose a Cristo, mis queridos hermanos, y en ese momento pudieron decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y yo creo, mis queridos hermanos, yo como familia, como padre de familia, y nosotros como congregación, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Porque no creas que los han tirado a matar como familia y como congregación, pero todavía estamos en este lugar. No es porque seamos fuertes, no es porque seamos ágiles, no es porque nuestra fuerza, nuestra defensa viene de un ser humano, sino de Jehová de los ejércitos. Y para Él en esta tarde sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Para mí fue un privilegio predicar la palabra de Dios en esta tarde, mis queridos hermanos. Todo lo hacemos para honrar y glorificar a nuestro Dios. Que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga.